Les saludamos, oyentes. Volvemos con ustedes aquí en esta semana de diciembre con el informativo de Radio Sefarad que comentará Jorge. ¿Qué hay? ¿Qué tal, Alejandro? Comenzamos con los titulares del día. Trump recibirá a Netanyahu el 29 de diciembre para conversar sobre el avance del plan para Gaza. El antiguo responsable militar israelí en el caso de los rehenes afirma que Hamás tiene dificultades objetivas para encontrar el cuerpo del último rehén asesinado. Netanyahu se muestra escéptico sobre si la fuerza internacional puede desarmar a Hamás en vísperas de la segunda fase en Gaza. Diputados israelíes de extrema derecha lucen pins con forma de soga en la audiencia sobre el controvertido proyecto de ley sobre la pena de muerte. El estado de Florida designa a la Hermandad Musulmana y a CAIR como grupos terroristas uniéndose a Texas. Estos son los temas de hoy aquí en el informativo de Radio Sefarad. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu se reunirá con el presidente estadounidense Donald Trump en Washington el 29 de diciembre para discutir los planes para el futuro de Gaza, incluidos los pasos y fases de la Fuerza de Estabilización Internacional del Plan de Alto el Fuego. Este será el quinto viaje de Netanyahu a Estados Unidos para reunirse con el presidente, desde que Trump asumió el cargo a principios de este año, y el primero desde que la administración Trump negoció un alto el fuego y la liberación de rehenes que pusieron fin a 2 años de combates en la Franja de Gaza. Israel recibió a Trump, quien se dirigió a la Knesset el 13 de octubre último. Según ha trascendido, Netanyahu estará en Estados Unidos del 28 de diciembre al 4 de enero, un periodo en el que muchos funcionarios públicos estarán libres por vacaciones. Algunos informes indican que la reunión podría tener lugar en el resort Mar-a-Lago de Trump, en el sur de Florida, que también está cerca de donde vive el hijo de Netanyahu. Bueno, quinto viaje en menos de un año de gobierno de Trump. Es mucho viaje de Netanyahu a Washington. Esto está pasando ya de un aliado a una situación prácticamente casi de dependencia. Es decir, el gobierno de Israel en sus decisiones está muy marcado por los tiempos y las decisiones que marca el presidente estadounidense. Así que veremos cuál es el fruto de todo esto, porque ahora que solamente queda un rehén, el cadáver de un rehén secuestrado en la Franja de Gaza, que sería la condición para acabar con la primera fase, pues no está muy claro cómo va a ser esta segunda fase en la cual Hamás tendría que desarmarse, pero que ya ha dicho por activas y por pasivas que no lo va a hacer. El mayor general en la reserva, Nitzan Alon, que sirvió como hombre clave de las fuerzas de defensa de Israel en las negociaciones de rehenes desde el ataque liderado por Hamás el 7 de octubre de 2023, ha dicho que Hamás tiene dificultades objetivas para encontrar el cuerpo de Ran Givili, el último rehén fallecido en Gaza, derivadas del caos que enfrentaron inmediatamente después del 7 de octubre. Medios árabes informaron el domingo que Hamás y la Cruz Roja no lograron encontrar los restos de Givili durante las recientes búsquedas en la parte oriental del barrio Seitún de la ciudad de Gaza. Cuando Hamás atacó, Givili, sargento mayor de policía, se recuperaba en casa de una fractura de clavícula. Rápidamente se puso el uniforme y se unió a la lucha contra los terroristas de Hamás en los alrededores del kibutz Alumim, cerca de Gaza. Givili, que en ese momento tenía 24 años, resultó gravemente herido y las autoridades israelíes dijeron que no sobrevivió mucho tiempo después de ser llevado a Gaza. Bueno, aquí hay un poco de desconcierto en quien sigue las noticias, porque el mismo domingo en muchos medios, incluso españoles, se dio, por cierto, de que jamás se había encontrado el cuerpo de Givili y que ya lo estaba entregándoselo a Israel, cosa que nunca se corroboró y tampoco nadie salió a desmentirlo en la prensa española. Es algo que realmente duele porque son noticias de las cuales depende mucho, digamos, el orden
emocional de la familia y yo diría de todo el país. Estamos a la espera de que aparezca ese último cadáver. No es la primera vez que Hamás juega este juego de decir, uy, no sé, está muy difícil, no lo encuentro, no sé dónde está, etcétera, etcétera. Pero si uno se fija en los precedentes, la verdad es que es muy difícil de creer a un grupo terrorista y también terrorista en el sentido de que juega con las emociones de aquellos que están esperando simplemente poder enterrar a los suyos. El primer ministro Benjamín Netanyahu expresó su escepticismo sobre la idea de que una fuerza multinacional destinada a patrullar Gaza pudiera desarmar con éxito a Hamás, aunque prometió que el desarme ocurriría mientras elogiaba la fuerza de Israel. Las declaraciones, realizadas el domingo por la noche en una reunión de embajadores israelíes en Jerusalén, se produjeron después de que el primer ministro hubiera declarado ese mismo día que la primera fase del alto el fuego en la franja estaba a punto de concluir. La segunda fase, según lo establecido en un plan de 20 puntos para Gaza presentado por el presidente estadounidense Donald Trump, describe los mecanismos de gobierno para el enclave. El plan contempla el desarme de Hamás, un organismo tecnocrático palestino que gestione los asuntos de Gaza, y el despliegue de una fuerza multinacional allí mientras las fuerzas de defensa de Israel se retiran. Israel ha exigido el desarme de Hamás como condición para seguir adelante con el plan. Sí, una condición que yo creo que va a ser imposible de revertir, es decir, Israel ha estado 2 años en guerra y no creo que ahora deje que Hamás se salga con la suya y se queden con las armas, que sería el inicio de una nueva fase de rearme de la Franja de Gaza, es decir, para que todas las otras cuestiones que tienen que ver con un gobierno tecnocrático, esto que el otro, eso da igual, porque si ellos tienen las armas, ellos van a tener el poder de imponer su voluntad en la Franja de Gaza, aunque haya un gobierno tecnocrático, aunque haya una fuerza internacional de interposición o como se la quiera denominar. En ese sentido, pues Netanyahu ha expresado que la única posibilidad de desarme de Hamás que ve es que esto se lleve a cabo frente al ejército israelí. Y aquí tenemos un problema porque Hamás estaría dispuesto a muchas cosas, pero no a dejar las armas frente a los israelíes. Lo hemos visto incluso con los que permanecían en la zona que ahora controla Israel, esa bolsa de terroristas, de unos 20 terroristas que estaban dispuestos a morir incluso de hambre, pero que no les permitían sus jefes rendirse entregando las armas. Así que todavía creo que nos encontramos en una de las partes más difíciles de este plan de paz que puede naufragar o que pudiera ser que el presidente Trump diera el visto bueno a Israel para que fuera él el responsable del desarme del grupo terrorista y entonces la cosa cambiaría para Israel, pero también cambiaría para Hamás y no sabemos a dónde iría a parar este plan. Los legisladores del partido de extrema derecha Otzma Yehudit usaron pines con forma de soga durante una reunión del comité el lunes sobre un controvertido proyecto de ley que están impulsando para legislar la pena de muerte para los convictos por terrorismo, lo que provocó la condena de figuras de la oposición. Los pines de color dorado recordaban a las cintas amarillas que usaban la mayoría de los políticos y funcionarios israelíes ajenos a la extrema derecha para mostrar solidaridad con los rehenes tomados por Hamás el 7 de octubre de 2023. Las sogas tenían como objetivo simbolizar el compromiso de los legisladores con la demanda de la pena de muerte para los terroristas y enviar un mensaje claro de que los terroristas merecen la muerte, dijo la oficina del ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, en un comunicado. Es el líder del partido Otzma Yehudit que intenta aprobar un proyecto de ley que permita la ejecución de los condenados por atentados terroristas mortales. Actualmente, la pena capital se reserva para casos extremadamente raros y solo se ha aplicado una vez en la historia del país,
el ahorcamiento en 1962 del oficial nazi Adolf Eichmann, uno de los artífices del Holocausto. Sí, bueno, lo que pasa es que de esta manera logran cobertura periodística, notoriedad en los titulares en estos momentos en los cuales pues todo el mundo está pendiente de las negociaciones y ellos están ahora preocupadísimos al parecer por establecer cómo va a ser y en qué casos se establecerá la pena de muerte, que como decimos ya está contemplada en las leyes israelíes. El hecho que se aplique o no se aplique depende del poder judicial, de los jueces que van a juzgar. Incluso siendo jueces militares nunca han aplicado la pena capital y creo que va a ser imposible que la apliquen ahora mismo. Así que me parece que es una fantochada de la extrema derecha que acude a este tipo de teatralizaciones para obtener cierta ventaja política y seguir siendo imprescindible para formar una coalición de gobierno como la que hoy en día sujeta y sustenta al propio primer ministro Netanyahu. El gobernador del estado norteamericano de Florida, Ron DeSantis, emitió una orden ejecutiva que nombra al Consejo de Relaciones Estadounidenses Islámicas, CAIR por sus siglas en inglés, y a la Hermandad Musulmana como organizaciones terroristas extranjeras, anunciando la decisión y publicando la orden en medios sociales. Según la orden ejecutiva, el Estado alega que ambas organizaciones tienen vínculos con grupos anti-israelíes, incluidos Hamas, Hezbollah y otras organizaciones palestinas. Además, impide que las personas o entidades que hayan brindado apoyo material a CAIR o a la Hermandad Musulmana reciban contratos, financiación o beneficios estatales. En noviembre, el gobernador de Texas, Greg Abbott, ya designó a la Hermandad Musulmana y al CAIR como organizaciones terroristas extranjeras y organizaciones criminales transnacionales, acusándolas de tener como objetivos imponer por la fuerza la Sharia y establecer el dominio del Islam en el mundo. Abbott argumentó en una proclamación que la Hermandad Musulmana fue fundada como un movimiento yihadista dedicado a establecer un califato y ya había sido prohibida o limitada en Austria, Bahrein, Egipto, Jordania, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos debido a su participación en terrorismo o desestabilización. Bueno, fíjense que uno dice, bueno, estos americanos, cómo les gusta prohibir organizaciones y todo eso, pero estas dos siglas que en realidad son una variante de una misma que siempre vuelve a aparecer, que es la Hermandad Musulmana, que a veces aparece con el nombre de Hamas, a veces con el nombre de CAIR, a veces el nombre de Hezbollah, pero en definitiva lo que pretenden es utilizar la violencia para establecer la ley islámica medieval, lo que se conoce como Sharia, establecida en torno al siglo VI. Claro que aunque desde entonces hayan pasado 15 siglos, pues para los miembros de estas hermandades el tiempo no significa nada porque tienen una única visión que es la Guerra Santa, la yihad. Y la Guerra Santa no es un concepto intelectual, sino que es un concepto práctico que se puso en marcha justamente en los primeros años del desarrollo, el nacimiento del Islam, que es someter por la fuerza a los pueblos que todavía no están islamizados. En esa ola del siglo VI, varios años, decenios después, a principios del siglo VIII, fue cuando los impulsores de esa extensión llegaron a España, la conquistaron, la dominaron durante 8 siglos y es la misma pretensión que hoy tienen respecto a Israel, pero que no desisten en su ambición de también llevarla a cabo en el resto del mundo que alguna vez fue musulmán, como es Al-Ándalus, que es la península ibérica, o cualquier otro lugar en el mundo que no haya sido islamizado hasta ahora.
Y fíjense quiénes han calificado de grupos terroristas a estas siglas. No solamente son estados norteamericanos como Florida o Texas, sino Austria, Bahrein, Egipto, Jordania, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos. Es decir, que hay países europeos y hay muchos países árabes que consideran que esta interpretación del Corán, según lo que sucedía en el siglo VI o VII, pues no puede ser la que ahora rija los destinos de miles de millones de personas. Así, con este comentario nos despedimos de todos ustedes aquí en Radio Sefarad, donde les esperamos mañana con más noticias.